Bien, pues es momento de abrir espacio y en este caso para tratar cuestiones que son de actualidad y que queremos debatir con nuestros contertulios. Luis Pastor, hola. Hola, buen día. Bienvenido. Bien hallado. Dolores Serrat, Hola, buenos días. Bienvenida. Encantada. Bueno, pues que un viernes más. No, que no sé si nos han echado de menos, porque el viernes pasado, como ya... Era Viernes Santo. Era Viernes Santo, pues no hubo tertulia, pero digo, no sé si estos para estarán el viernes aquí. De solsticio. Bueno, para ellos de solsticio. Claro, sí, claro, yo no soy... Hombre, la Iglesia Católica ha sido muy inteligente. Claro, es el mejor negocio que fíjate, lleva más de 2000 años funcionando. Ya empezamos. Fíjate qué buen negocio, ¿no? Mi intención sería presentarlo. Ha adaptado todos los ritos paganos o de otras religiones con nombres cristianos. Y me parece bien, es como marketing, lo han hecho muy bien. Además, tienen ahora un comercial muy bueno lo defendíais cuando eras concejal. Que se llama como mi hijo. Tenemos un concejal, un comercial muy bueno que se llama como mi hijo, aunque en castellano el Francisco y mi hijo Francho. ¿Qué más puedo pedir? Y además Zaragoza preciosa. Soy bajo aragonés y rompo la hora aún siendo ateo, pues fíjate. Claro, que estamos en un punto ya de pedir coherencia máxima, oye, que alguna vez pues se puede eso, celebrar el solsticio y estar también tocando el tambor. Bueno, lo de la coherencia, antes estamos hablando de algunos grupos que se separan, se juntan y Ay, Dios mío, pues es que vamos a ir por ahí. Venga, ¿les parece que presentemos el primer tema? Vamos allá. Pasa el tema pues por las grandes empresas y la cotización en bolsa. Vean, escuchen. ¿Ferrovial abandona España o no? La Vanguardia. La Junta de Ferrovial aprueba el traslado de la empresa a Países Bajos. Bolsamanía.com. Rafael del Pino. Ferrovial no se va de España, no renunciamos a nuestro país. El gobierno no se lo toma bien. El Confidencial. Los accionistas de Ferrovial ignoran las amenazas del gobierno. El Mundo. La Junta de Ferrovial desoye al gobierno. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión? ¿Puede pasar lo mismo con otras empresas? ¿Por qué el gobierno solo habla de Ferrovial cuando Telecinco ha hecho lo mismo? La información. Mediaset vota su mudanza a Países Bajos. El debate. Cuando Mediaset y Siemens se fueron a Países Bajos y no pasó nada. ¿Qué opinan nuestros invitados? Le hemos buscado 4 patas al gato, o 5, en fin. 5, 6. Bueno, que lo que hemos querido claramente es buscar otros ejemplos. En este caso, para pedir la opinión de nuestros contertulios. Después haré más preguntas, pero así hemos enfocado este tema. Se va Ferrovial, el gobierno lo critica, Telecinco ha hecho lo mismo y con el medio de comunicación hasta el momento no se sabe. Ni siquiera entiendo que muchos de nuestros oyentes y espectadores estarán diciendo, pues este dato yo no lo tenía. Señora Serrat, empieza usted. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner las cosas blanco sobre negro y entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de empresas, tanto Mediaset como Ferrovial, son multinacionales que tienen filiales en el extranjero, que tienen un volumen de negocio muy importante en el extranjero, y en el caso de Ferrovial, lo conozco mejor que el caso de Mediaset, pero en el caso de Ferrovial, los directivos toman en principio una decisión para proponerla a su junta de accionistas, que es la de la reestructuración de la empresa y una fusión transfronteriza, de forma que la sede matriz del grupo empresarial esté en Ámsterdam. Esto ellos lo justifican, pero posiblemente a posteriori, y por lo tanto podríamos decir que en un principio quizá faltaron explicaciones por parte de la empresa, con un objeto de un mayor crecimiento, una mayor posibilidad de atraer inversión y para poder cotizar en las bolsas extranjeras, cosa que desde España en ese momento es bastante más complicado, y así lo ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no es imposible, pero que es mucho más complicado. Por lo tanto, es una decisión de una empresa privada que se traslada a una junta de accionistas y que ayer
votaron mayoritariamente, más de un 93%, a favor de ese traslado de sede. Eso no significa que la empresa se vaya de España. Ellos van a seguir manteniendo su volumen de empleo, sus puestos de trabajo, sus inversiones y sus cotizaciones y su pago de tributos en España. Por lo tanto, lo que vemos es que en este caso el Gobierno ha tenido interés, por los motivos que sean, en hacer un ruido en relación a una decisión de una empresa privada, en primer lugar con actuaciones que han intentado desacreditar el buen hacer de una empresa e incluso con descalificaciones personales, saliendo distintos miembros del Gobierno e incluso el propio presidente en tromba. Se trata de una decisión de una empresa privada y yo creo que el Gobierno, en este caso, se tendría que haber preguntado y haber iniciado un proceso de diálogo con la empresa para ver cuáles eran los motivos y haber podido encontrar quizá otro tipo de soluciones. En relación a que si esto va a tener un efecto arrastre de otras empresas, yo no creo que esto vaya a ser así y de hecho, si no estoy equivocada, Mediaset lo hizo hace ya un tiempo y eso tampoco ha provocado un efecto arrastre. Y si el Gobierno no ha hablado de lo de Mediaset es que porque posiblemente meterse con un medio de comunicación tenía mucho más riesgo cara a una propaganda negativa para el propio Gobierno. Es mi opinión. Luis, basta. En primer lugar, sobre Mediaset y no sé qué otra empresa... Telecinco. Telecinco. Sí, pues no sé qué Gobierno estaba en ese momento cuando hicieron ese traslado. No sé si era el mismo o era otro, no lo sé. Yo solo sé que el movimiento que ha hecho Ferrovial, que me encanta Ámsterdam, me gusta, he estado allí, es mi país, Holanda o Netherlands, ¿no? De los que iría a estas temporadas como privado, como persona. El que una empresa como Ferrovial, que también entiendo que no se quiera marchar de España, porque se va a marchar de España ya que tiene muchísimo negocio. ¿Me entiendes? Tiene mucho negocio, con lo cual... Un 80% fuera de España. Es imposible que... Sí, pero es imposible que se marche. Y más aún siendo una empresa creada en la dictadura, con ayudas de la época de la dictadura, con ayudas de los gobiernos posteriores democráticos. Es una empresa que ha crecido gracias a la obra pública, casualmente pagada, casualmente no, porque tiene que ser así, con impuestos de todos y de todas. Con lo cual no se va a marchar de aquí, es un negocio. Aparte que si se marchara, entonces sí que generaría un grave problema, no a nivel del gobierno, sino a nivel de los propios trabajadores. Aunque claro, también hay que contar que estos tipos de empresas tan grandes lo que hacen es subcontratar. Con lo cual, si entráramos en el tema de las subcontratas que hacen y los accidentes laborales que existen por esas subcontratas no controladas y no bien hechas en tiempo y forma, pues sería otro tema a tratar. Un poco rebuscado. Y lo que no, es así, es que es real, es de la calle, es así. Y luego también es verdad que cuando decías tú de la Comisión de Valores, yo lo cojo al revés. No es imposible, o sea, puede cotizar en cualquier país del mundo desde aquí sin tener que ser como otras lo hacen. Eso lo ha dicho. Lo que también es verdad que el 90 y tantos % que dices que han votado que sí es que no votan personas. O sea, votan personas, pero representando a capitales, al dinero, el capitalismo. No son personas puras las que votan, sino votan pensando en su patrimonio, en su negocio. ¿Qué pasa? Que en los Países Bajos el impuesto de patrimonio no sé si es 0 o casi 0, con lo cual allí no van a pagar los impuestos que deberían de pagar aquí. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia algunos patriotas que son patriotas de banderita en la muñeca o de banderita en el balcón. Y cuando hay que pagar impuestos, por ejemplo, para que ellos luego reciban obra pública, pues mejor me voy a otro sitio que he pagado menos. Y es verdad que esos fondos, esa empresa, igual que tiene negocio en muchas partes del mundo, su capital no solamente es un capital español, que no sé, no he entrado a preguntar, ni tengo acciones de ellos, ¿no? Pero sé que, por lo que he oído y he leído, participan fondos del mundo. Entonces, a los fondos del mundo, repito, al capitalismo del mundo, lo que le interesa es pagar lo menos posible de impuestos. Y entonces van buscando el espacio donde mejor condiciones le están dando. Y lamentablemente, esta empresa, en mi opinión, por supuesto será legal, pero desde luego, y me vuelvo a lo que hablamos el otro día con el tema de la subrogación
vientres por subrogación, pues no me parece ni ético ni moral. Pero bueno, si ellos lo ven así y se ajusta a la legalidad lo que quieren hacer y mantienen el negocio en el Estado español, pues adelante con los faroles. Pero me imagino que eso lo dirás de Ferrovial y lo dirás de todas las empresas que han hecho lo mismo. Pero entonces, por eso, perdona que te corte. Lo primero que he dicho que no sé qué gobierno estaba en ese momento gobernando el Estado español, si era el PP o era el PSOE, y si hay uno u otro, por lo que estoy viendo, el PP no hizo, si es el PP el que gobernaba, no hizo nada porque le daba igual, lo está demostrando ahora. El PP en estos momentos no está protegiendo el que las grandes empresas paguen los impuestos donde ganan dinero, porque y no nos vamos al Estado español, en Aragón hay empresas muy aragonesas que tienen su sede en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid paga menos impuestos que en Aragón. Pero eso es lo lamentable, fíjate, se mire el pagar menos cuando resulta que esas mismas empresas, incluso la aragonesa, mucha parte de su patrimonio o de sus ayudas vienen de fondos públicos o de obra pública. Es lamentable. Por eso digo que no es moral. Será legal, pero no moral. Vamos a ver, ahí tenemos tú y yo una confrontación o una divergencia ideológica que es clara. Yo apuesto mucho más por la libertad de empresa y por lo tanto en las empresas privadas hay que dejarle margen para que tomen sus mejores decisiones, porque al final eso también revierte en mejoras. Si tú hablabas de las subcontratas y las posibilidades, cuantas más inversiones y más volumen de negocio tiene Ferrovial a nivel de sociedad, más beneficios tendrán para España y para otras empresas españolas. Tu posición es distinta porque posiblemente crees más en una... No, la puedes explicar. Pero creo que partimos de una base que no es la real, que no es un problema de que la filial española de Ferrovial vaya a pagar menos impuestos de los que venía pagando hasta ahora, y que creo que tiene que ver más con una operación de crecimiento exterior que de una cuestión tributaria. Pues perdona, mira, yo desde luego hay divergencia política, está claro, ¿no? Es que si no pensaríamos lo mismo. Y sería muy aburrido, y estuvimos más de 40 años pensando lo mismo, porque no se puede pensar otra cosa. Lo que yo digo es, yo lo que defiendo, y estoy contigo, que las empresas tengan derecho a decidir libremente. Si yo parto del derecho a que la persona tiene derecho a decidir libremente, incluso este país, al llamado Aragón, también tendría derecho a decidir libremente, cosa que no le dejan. La cuestión está en que también defiendo, ante todo, que si son empresas que están trabajando y sacando y beneficiándose de los impuestos, en este caso de los españoles, que deberían de pagar los impuestos aquí. Y con relación a lo que tú dices de expansión, lo pueden hacer igual teniendo la sede en Madrid, que encima se pagan menos impuestos. Pero aparte, ahora se han ido Ferrovial como sede principal, o como le quieran llamar, después de las fusiones, eso que tú comentabas. Pero es que resulta que este señor, Rafael del Pino, sus propiedades ya las tiene a través de sociedades instaladas en los Países Bajos. Él mismo ya está pagando menos impuestos porque está allí. Él, a nivel patrimonial, él. Y lo que ha hecho es que ha visto el negocio y dice, bueno, pues si yo lo hago a través de varias empresas, porque su casa o sus negocios los tiene todo a través de 2 empresas, me parece, lo leí el otro día, y los tiene en los Países Bajos. Lo que hace es ahora ampliar no solamente su negocio privado, sus empresas privadas, sino también una gran empresa que, repito, creció en la dictadura con fondos públicos que le daba el gobierno de entonces, y ha seguido creciendo con fondos públicos que le han ido dando y le seguirán dando los gobiernos democráticos. Hombre, es una pena. Pero yo creo que lo que ha recibido no son subvenciones, sino contratos que se han licitado por concurso y que los ha ganado, supongo, que licita ilegalmente. Tú sabes que hay empresas, al que tienen una deuda por haber optado a los contratos. Tú sabes que hay empresas, tú sabes que existen empresas actualmente que han sido están investigadas por esos tratos de favor, y ha habido muchos, y por ejemplo en el tema de la dictadura eran digitales. Solamente hay que ver quiénes eran los accionistas, los accionistas que formaban parte de Ferrovial, que no recordará el nombre. Nos estamos principal. Remontando hace más de 40 años para justificar una decisión de una empresa actual, me remonto culpabilizar a una empresa. Me remonto al nacimiento y por qué nace, y luego cómo se ha ido beneficiando. Pero eran empresas públicas en aquel momento.
Bueno, pero claro, empresas públicas en las cuales pones a que te da la gana y así luego cuando... Pero ahora son empresas privadas y mira, te voy a dar un mira, Endesa era una empresa pública, Endesa era una empresa pública, hablando de empresas públicas, que se vendió. No recuerdo qué gobierno lo vendió, aunque fuera el PSOE, como yo para mí el PSOE no es socialista, pues me diría igual, ¿no? Sería de centro. Claro, es que seguro no lo hizo Junta. No, nosotros no. Nosotros de momento no tocamos el gobierno del Estado español. Pero, por ejemplo, Endesa ha sido comprada por la empresa nacional italiana, la empresa pública italiana. Para mí es un contrasentido que una empresa que es pública la vendamos y sea comprada por una empresa extranjera y además pública. Y aún te digo más, yo soy de los que piensan que hay partes estratégicas de un Estado que deberían de ser públicas. Control público, la banca, las energías, el transporte. Hay cosas que no se pueden dejar en manos de otros porque entonces pasa lo que estamos sufriendo ahora con el tema de la energía. Y ya, por no desviarme, Ferrovial, será legal. Es muy patriota llevar la pulsera, colocar la bandera en el balcón o en la ventana, pero mi dinero lo llevo fuera para pagar menos impuestos. Para mí es la reducción, el resumen de lo que está pasando. Estás empeñando en que lo hace por el tema de... Y no tengo acciones en Ferrovial en ninguna. Y claro, intentar hablar del patrimonio privado de las personas, yo creo que yo desconozco el patrimonio del señor del Pino, ni dónde lo tiene, ni lo que tiene. Pues si lees un poquito, enseguida te puedes enterar. Y ni me importa. Ha salido mucha información últimamente. De una decisión empresarial que ha sido suscrita por la Junta de Accionistas y fíjate con un detalle, tenían previsto hasta una disposición de 500 millones para comprar las acciones de aquellos que no estuvieran en acuerdo con la fusión y el pequeño porcentaje hace que ese volumen, en caso de que lo quieran poner a la venta, no superaría los 42 millones. Es decir, ha tenido un apoyo muy mayoritario en lo que es esa decisión. Y otra cuestión es que, como gesto, y ahí sí que estaría de acuerdo contigo, no guste que una empresa, sociedad anónima, afincada en España, con su sede social principal en España, pues tome una decisión, pero ahí, y es donde quería llegar, quizá el gobierno, antes de salir en tromba, y estamos hablando del mes de febrero, no estamos hablando de ayer, tenía que haber hablado, ¿no?, con el señor del Pino y con los directivos y haber buscado las causas, porque casi todas las cosas tienen un porqué. Lo que pasa que yo te digo, yo creo que faltaron explicaciones en un primer momento por parte de la empresa y posiblemente han sobrado descalificaciones y confrontaciones por parte del gobierno con falta de voluntad de diálogo. Pero en cualquier caso es una decisión, por lo que he leído, todavía hay un mes en el que pueden pasar algunas cosas antes de que la decisión sea realmente efectiva y lo que hay que procurar es que eso no, el ejemplo no cunda. Porque en el momento que estamos atrayendo inversión, pues no perdamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que es que si no me falta tiempo. Si hoy estamos un poco es que es como tiene que ser, que las diferencias también son constructivas. Sí, y perdona si elevo la voz, pero a veces es que... Pero no es para gritar. Es pasión. Sí, es pasión. Es que yo soy muy pasional. Soy cáncer. Siguiente tema que vamos con Sánchez. A ver si existe la misma pasión. Vean, escuchen. De los creadores de Este tren no cabe en este túnel, llega ahora, las camillas no entran en el ascensor. Libertad digital. Tras los trenes que no caben en los túneles, llegan las camillas que no entran en ascensores del socialista Page. La Vanguardia. Polémica en el hospital de Guadalajara. ¿Caben las camillas de la UCI en los nuevos ascensores? Voz Populi. Chapuza en un hospital de García Page, el ascensor donde no caben las camillas. ¿Dónde compra el Partido Socialista los metros con los que medir las obras? ¿Tienen solo 90 centímetros? ¿Quién responde de estas chapuzas? ¿Lo sabrán nuestros invitados? ¿Qué queremos hacerles llegar? En este caso, que ha habido de nuevo una chapuza, si me permiten la expresión, porque ha habido pues una adjudicación y ahora se han puesto en marcha unos ascensores donde no entran las camillas. Esto nos recuerda pues a aquella gestión también donde los trenes no caben en los Eso era mucho más grave. Pues nosotros hemos empezado con un poco de socarronería, ¿no?, diciendo de los creadores, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí con la gestión y las licitaciones públicas? ¿Pero dónde están aquí los errores? ¿Son de los técnicos? ¿Son de los políticos? ¿Faltan ojos?
Sí, es falta de control. En primer lugar, las camillas caben. He visto una fotografía y la camilla entra. Otra cosa es que el protocolo que se ha hecho, yo me baso en lo que he visto. Pero como tenga que llevar un respirador o tenga que Bien, llevar un acompañante. No, por eso digo que las camillas y el personal cabe. Otra cosa es que es verdad que cuanto más amplio sea el ascensor, y eso te lo digo como ciudadano, yo tengo un ascensor de los de discapacidad para que cabemos, son 8 personas, y luego cuando me meto en uno de los de antes de 4, pues me agobio. Ahí veo poco espacio, ¿no? Hay que ir al espacio, y más aún en un hospital que es verdad, y como dice Dolores, o Dolors, pues hay momentos en los cuales, no siempre, pero hay momentos en los cuales tenga que necesitar más apoyo técnico para que ese ciudadano o ciudadana pues llegue en condiciones óptimas a donde tenga que ir, seguramente, según dicen, a quirófanos, ¿no? Pero bueno, falta de control. Os voy a poner un ejemplo. Yo, como bien sabe mi compañera, entré en el Ayuntamiento de Zaragoza en el gobierno de 2003. Y al poco de entrar, entramos en junio, y a finales de año me tocó ir a inaugurar unos vestuarios en un campo de fútbol. No voy a decir qué campo de fútbol, unos vestuarios en un campo de fútbol de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Yo entré en junio y se inauguró en diciembre, con lo cual no era un proyecto que ya había hecho. O sea, como gobierno no habíamos hecho. Estaba ya ejecutándose o ejecutado, y faltaba un día, me parece que fue un día para inaugurarlo, y resulta que se habían dejado la conexión eléctrica. No habían pensado en que un vestuario tiene que tener luz, tiene que tener agua caliente, pues eso se les había olvidado. Con lo cual hubo que esperar a que hicieran todo eso para poderlo luego inaugurar más adelante. Entonces, control. Si hubiera control, estos fallos tan garrafales como pero sobre todo los trenes a Cantabria, no se producirían. Y desgraciadamente eso se produce pues porque a veces dejamos en manos de personas muy tituladas, muy formadas, pero que les falta ese punto de estar a pie de calle, de saber, de controlar todo lo demás. Viviendo lo que viví, posteriormente te puedo asegurar que cualquier obra que pasaba por deportes, en el cual estaba yo, era escrupulosamente guiada por nosotros, e incluso visada a pie de obra por mí, porque me recorrí todos. Y quiero pensar que los posteriores, porque luego no me enteré que hubiera problemas así, los posteriores concejales, en este caso de deportes y concejalas, porque ahora hay una concejala, pues han seguido, creo yo, el mismo criterio. Control de la obra pública fundamental, porque estamos jugando no con nuestro dinero, con el dinero de todos y de todas, para beneficio también de todos y de todas. Bueno, yo tengo que decir en relación que cuando escuché la noticia de los trenes en su momento, y cuando he escuchado esa de Guadalajara, lo que me ha venido a la cabeza es esa imagen de viñeta de cómic, ¿no? Que en principio mueve un poco llega el tren y no pasa. A la risa de decir cómo es posible que estas cosas ocurren. Pero es verdad que eso tiene consecuencias, y desde luego sabemos cómo acabó el tema de los trenes, pues acabaron buscando a un culpable cabeza de turco que posiblemente no era el máximo responsable de la toma de decisión. Y me imagino que en Guadalajara, con lo del hospital, si no fuera que estamos en campaña electoral y a 4 días de elecciones, pues también habría algún director general que pagaría, ¿no?, el pato de ese error de cálculo. Pero en el caso de Guadalajara, bueno, hay que saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una obra de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara para generar un edificio para los servicios de urgencia, para medicina nuclear, para radiología radioterápica, oncología, cirugía pediátrica, es decir, una ampliación para mejora de servicios. Una obra que empezó en el año 2009, que llevábamos ya 14 años, y que se inauguró la parte de urgencias en el mes de septiembre, en septiembre del 22. Y fue en este momento cuando ya se dieron cuenta de que había habido un error de cálculo en el tamaño de los ascensores, que no eran operativos para compañías. Pero ahí el gobierno, en lugar de reconocer, ponerse manos a la obra y decir, oye, pues se ha cometido un error, y en la gestión los errores son posibles por muchos controles que haya, decidió callarlo.
ocultarlo. Y claro, ¿cómo se descubre? Cuando tienen que hacer una licitación para una nueva obra, para generar un nuevo espacio y un nuevo elevador que sirva para el traslado de los enfermos de urgencias hacia la UCI o hacia los quirófanos. Una obra que va a costar a los castellano-manchegos 270.000 euros después de una millonada de inversión. Por lo tanto, claro, cuando ya eso salta a la esfera política, ya viene el plano de las contradicciones, las acusaciones o de las negaciones. Y habiendo reconocido en un primer momento, aunque fuera sottovoce, que habían tenido un error de cálculo, cuando está saltada a la esfera política, lo que ha sido es negar la mayor y defender que las camillas sí que entran. Y entran, sí, las camillas entran pegadas al fondo de la pared y pegada a la puerta, y mientras la acompañan 237 centímetros es el largo sobrante, y los enfermeros tienen 3 centímetros. Pero las camas de UCI no entran. En la foto se ve que un enfermero entra... pero entran las camillas, por una pero foto no que he visto, las camas de UCI. una foto que me habéis mandado vosotros, ¿eh? Sí. Entonces, Sí. Que estoy contigo. Que caben, quiero decir. Que caben, pero las camillas, caben. no las camas. Pero lo más chocante de todo, o sea, que yo estoy de acuerdo, o sea, que tiene que tener los profesionales... Los trabajadores tienen que tener espacio digno para ir acompañando a una persona que está en una situación crítica en las mejores condiciones. Y eso lo tienen que ¿Y solucionar. la solución por dónde pasa? Hombre, en estos momentos, por rectificar. Claro. Reconocer, mira, los errores... Una nueva cabina. Los errores Es fácil, ¿eh? hay que reconocerlos. pero- Así Sí, 270.000 euros. pero comparado con lo que pasó en Ya, Cantabria... es que son mis impuestos, pero ya, de los compara- oyentes. no, los Eso, por tuyos eso y los de es una chapuza. castellano-manchegos, en este caso. Bueno, bien, Pero- sabes, ¿no? Pero dinero Cantabria, público. los de Cantabria sí que son nuestros impuestos. Ahí sí que es un problema mucho más grave el que un tren. Tú imagínate la película que va Ya, el tren a el entrar ámbito. y se deja los lados y el techo. Eso sí que es grave. Pero el tema de Castilla-La Y Mancha eso también lo es, aunque sea es grave. menor. Bueno, digo, comparándolo. Pero es que en el tema de Cantabria los impuestos son de todos. En el tema de Castilla-La Mancha, desgraciadamente solamente lo van a pagar, los 207.000 lo pagan ellos, ¿no? Y sobre todo eso, es el error. Primero, me ha hecho mucha gracia cuando me habéis mandado los titulares que ponía el socialista Paje. Yo hubiera puesto el presidente Paje, porque llamarle socialista yo creo que casi es insultarlo, ¿no? Pero tú imagínate que esto, Aunque sea militante esto del en lugar PSOE. de en Guadalajara hubiera pasado en la Comunidad de Madrid. Bueno, Como se hubiera salido en tromba desde el gobierno, perdona, desde la calle. que en Madrid se inaugura un hospital enorme, el Zendal, sin quirófanos, que incluso Pero que no era un imagen- hospital de corona, no era un hospital de intervención, Perdona, era un vamos a ver. hospital Tú dime, intermedio en plena perdona, pandemia. que eres una que se hizo en profesional, plena que el hospital que se gasta 100 millones de euros me parece que costó no Pero sé era un cuánto, hospital y que llegue y que no no era un tenga y que hospital no de tenga y agudos. que no tenga quirófanos. Pero que no hay era una un hospital imagen. de agudos. Perdona, yo no conozco ningún hospital que no tenga quirófanos. Y ahí en Zaragoza Mira, tenemos unos cuantos. Y hay una San Juan imagen, de hay Dios una no tiene imagen, hay una imagen, Que yo sé. pero no comparemos hospital con el grande. Es que era un hospital de No, crónica. mira, hay una imagen. Termina y después- Hay una imagen de cuando va a inaugurar el hospital, que va con Casado, ese que defenestró Ayuso, ese que se cargó a Ayuso, que se lo comió con patatas. Va a inaugurarlo y le pregunta el señor Casado, ¿y los quirófanos? Y le dijo la Ayuso, no hay. Y la cara, me gustaría que si se pudiera ver, sería tremendo. La cara que pone el señor Casado, Pablo Casado, cuando le dice la señora Ayuso que en un hospital tan importante con tanta pasta y para lo que era, que al final se tiene que operar la gente, desgraciadamente, no había quirófanos, fue, digamos, de chiste también. Pero bueno, que lo tiene que solucionar. Pero vamos a ver, hay que saber cómo se fundó y cómo se hizo y para qué se hizo este hospital. En Publicidad. principio no un hospital. Mira, gracias a este hospital hubo una mejor atención para los pacientes COVID. Con Es que la estamos comida hablando, más cara, con la comida más cara estamos pagada. hablando de un momento muy delicado. Si y no vamos querían a ir, hacer. si los Que yo lo profesionales no que querían he querido ir. hacer es el trato diferencial de que se hace de determinadas chapuzas según quién sean, unos u otros. Y con lo de Guadalajara, eso estaba ocurriendo en Guadalajara, pero desde Guadalajara o desde Castilla-La Mancha se estaban ya mandando y fletando autobuses para ir a protestar a Madrid. Yo solo digo eso. No, y si eso por mí, yo lo he dicho al principio. En cualquier caso, una chapuza que no debería de repetirse. Desde luego, porque menos porque es dinero, o bien castellano-manchego, o bien de todos los españoles y españolas, ¿no? Pero que no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Nosotros no lo haríamos. Digo nosotros, ¿eh?
Bueno, cuando dicen nosotros, se señalan entre ellos. O sea, vosotros físicamente. Luis Pastor y Dolores Sanz no lo harían. Porque por lo que estamos diciendo... Intentamos ser cuidadosos, pero cuando uno gestiona, y cuanto más grande es lo que tienes que gestionar, más riesgo tienes de que en el camino intermedio puedan ocurrir cosas. Pero reconocer los errores y rectificar. Y yo lo que he criticado en el caso de Guadalajara es el sostenerla y no enmendarla. Sí. Mira, yo soy, hasta que me jubilé, soy técnico de responsabilidad social. Y una de las cosas que te dicen, Clara, y es que es así, porque lo tenemos en el ADN, cualquier persona, si te equivocas, reconócelo y procura no repetir ese error. Y repáralo. Sí, por supuesto. Entonces, claro, sí, eso es un sentido de la responsabilidad, claro. Reparar lo que se ha hecho mal. Exactamente. Que hay quienes se equivocan y le dicen, lo siento, me he equivocado. Y no lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Y ahí habría que ver en esa mala medición. Hizo otras cosas. En esa mala medición de los tamaños, es que los metros del PSOE estarán encogidos. Sí, y los de algunos también. En lugar de 100, serán de 90. Y ya sabes que los errores de cálculo. Los embudos bueno, hoy estamos un poco... jocosos, sí. De viernes. Sí, estamos un poco así. Bueno, pues que me queda otro tema. Sí, y ahora sí que va Sánchez. Ahora va una cuestión. Me consta que no soy del PSOE, ¿eh? Ahora va una cuestión PSOE. Que llevamos además unas cuantas semanas observando los titulares del resto de compañeros, precisamente para poder refutar bien la noticia y bueno, pues poner en contexto también, ¿no?, la situación. Vamos a verla, escucharla y después les pido opinión. ¿Las deudas de Sánchez arruinan la marca España? El Confidencial. Grandes fondos denuncian el impago de España ante el Fondo Monetario Internacional y las agencias de rating. El Debate. España, segundo país del mundo por detrás de Venezuela en laudos impagados. Y las consecuencias comienzan a llegar. Libremercado.com. Embargan edificios y cuentas del Reino de España por impagos de Sánchez a las renovables. El Economista. Australia abre las puertas a embargar activos españoles por los arbitrajes de las renovables. ¿Peligra el Falcon de Sánchez? Voz Populi. Las deudas de España con los arbitrajes que podrían llevar al embargo del Falcon. ¿Qué opinan nuestros analistas? Pues, ¿qué opinan ustedes de estas cuestiones? ¿Qué está ocurriendo con los laudos? ¿Cómo está quedando la imagen de España en el exterior? Yo solamente pido que no le quiten el Falcon, sino, joder, le están quitando documentos del Partido Popular. Le están quitando documentos del Partido Popular. Tendría que viajar en Iberia. Sí, pero digo que en Iberia, sí, pero me digo que si le quitan el Falcon, ¿el PP qué va a decir después? ¿Que Sánchez va en Iberia a los sitios? Si uno de los argumentos que oímos muchas veces es que Falcon, que el señor Sánchez el presidente va utilizando el Falcon para todos sitios. Bueno, ese era simplemente un chiste. Sí, es jocoso, Luis. Yo creo que ese tema es un tema muy complicado porque tiene mucho trasfondo. Y hay un hecho que para menos para mí es lo que es preocupante y que afecta a la imagen de España como país. Y es que llevamos un tiempo que somos titulares en prensa extranjera, sobre todo en el Reino Unido y sobre todo en Australia, como que España es un país moroso que no cumple los laudos arbitrales dictados por organismos internacionales. Laudos que obligan a distintos países a pagar cuestiones. Ha habido muchos, pero otros como Francia o como Italia han pagado. Y España, en el año 2018, que es de cuando proceden esos laudos, se negó a pagar. Si queremos buscar cuál es el origen del problema, es que arranca con el plan de inversiones a las renovables. A partir del 2014 se produce una disminución de la rentabilidad que prometida de estas inversiones y las empresas deciden recurrir esa pérdida al CIADI, que es un organismo internacional dependiente del Banco Mundial, para que se le indemnicen por esa pérdida. Y el organismo internacional falla a favor mayoritaria de las empresas. España en estos momentos se enfrenta a 51 pleitos. Algunos ya han llegado a acuerdos, pero lo que ha pasado es que las empresas que no han visto desde el año 2018 una respuesta más allá de la negativa y el recurso que ha ido metiendo España, en las que nos hemos gastado hasta 70 millones de euros,
en recursos, acaban en la jurisdicción ordinaria de los países donde tienen sede la empresa. Es decir, empiezan en el Reino Unido y ahora ha sido el Tribunal Supremo de Australia el que también ha fallado a favor de las empresas, y ante el impago lo que ha dado es la orden de embargo. Eso ha ido precedida de que los afectados han tenido que pasar una relación de cuáles son los bienes embargables españoles en estos países. Y hemos visto que en Inglaterra se ha procedido, pues, a proceder al embargo de la sede del Instituto Cervantes, a la Oficina de Comercio Exterior de Cataluña, eso que algunos llaman la embajadita catalana en el Reino Unido, o alguna de las cuentas de alguna entidad bancaria que tiene el gobierno de España. Y en Australia, el Tribunal Supremo australiano ha fallado en el mismo sentido. En España, en el Reino Unido, el embargo es por 42 millones de euros, en Australia accede hasta los 101 millones de euros impagados. Pero la previsión es que pueda haber más demandas porque hay varios litigios en mano. La pregunta es por qué en el año 2008, perteneciendo a ese organismo internacional, España se negó a pagar o no presentó los recursos oportunos y adecuados para llegar a un acuerdo. De la misma manera que ha llegado a acuerdo con algunas empresas, pues con otras no quiso llegar a acuerdos. Y entonces es una cuestión jurídicamente muy complicada, pero que socialmente está dejando una imagen de España de país poco seguro en el término de morosidad. Hombre, a mí no me gusta nada que a España nos llamen morosos y que nos califiquen en algunos titulares como el segundo país más moroso del mundo por detrás de Venezuela. Y allí sí que hay una responsabilidad del gobierno a la toma de decisión, y además en el incremento de los costos que acabaremos pagando, porque además el Tribunal australiano, el Supremo australiano, no sé si el del Reino Unido, nos ha condenado en las costas procesales. Bueno, yo no he llegado a estudiar el tema tanto. Pues la señora Serrat ha sido aquí documentada. Bueno, tengo que reconocer que me costó entender, ¿eh? Sí, yo lo poco que he leído... Es que hay que entender qué es el feudo, hay que entender qué supone la morosidad, hay que entender cómo se saca al final el concepto total de morosidad, y hay que entender también todo esto, oye, con un presidente que está cada 2 por 3 haciendo viajes internacionales, que lo estamos viendo, entonces dices, vamos a ver. Sí, yo me he centrado en lo que habéis enviado y he buscado un poquito más, ¿sí? Además ha sido esta mañana, ¿sí? Mientras venía en el autobús, imagínate. Lo que sí que, con relación al tema de la pérdida de beneficios por parte de las empresas, según parece, según he leído yo, viene a través de un decreto que hace el señor Soria, ministro de Energía Soria, del señor Rajoy, el gobierno del señor Rajoy, y eso genera no solamente las pérdidas a estas grandes empresas que ya apostaban por las fotovoltaicas y las energías renovables, incluso una de ellas que es la que ha demandado a Australia, sino también pequeños inversores que invertían su dinero en energías renovables y que pasaron de ver que creían que iban a ganar dinero y a raíz de la normativa, de la orden que hizo el señor Soria, pues se vino el mundo abajo y tuvieron muchísimas pérdidas que seguramente ellos no las volverán a recuperar. Ellos, me refiero el privado, el pequeño inversor. Las grandes multinacionales tienen recursos para hacerlo. Pero claro, todo esto según parece, digo, según he leído. Luego te aclaro una cosa. En diferentes medios, aparte de algunos de un perfil, también he leído de otro perfil, por tener varias versiones. Todo viene a cuento de esa decisión de ese ministro, que luego hay que recordar que dimitió porque salió en papeles de Panamá, tenía empresas en Jersey, o sea, tenía otros intereses que no eran precisamente la gestión pública, ¿no? Entonces, todo eso viene de ese tiempo. Y se ha ido prolongando. Viene de antes, Luis. Yo digo lo que he leído. Yo te cuento de dónde viene. Según parece, según he leído yo, en temas de renovables y concretamente la empresa australiana y la que ha hecho en el Reino Unido, en Inglaterra, que ha embargado las cuentas del Cervantes y tal, casualmente, según parece, también según he leído, en contra de la decisión que tomaba el gobierno británico en relación a los laudos, que también era contraria a lo que ha hecho luego un juez inglés, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora viene y estalla todo esto. También es verdad que está en un momento muy importante para los partidos grandes, en este caso el Partido Popular y Partido Obrero Español. Pues
y que tanto uno como otro se van a tirar, porque seguramente lo que he dicho yo de Soria lo dirán también otros que puedan hablar. Y está ahí, es un tema antiguo que sale ahora otra vez, que desde luego, si hay que pagar, habrá que pagar. Seguramente conseguirás reducir algo la deuda, pero te habrás gastado mucho en reducirlas, que eso sabemos cómo funciona, ¿no? Pues yo entiendo que aquí, sobre todo, habla del origen, pero lo importante es la imagen, ¿no? Que quedan con todo esto. Pero fíjate, el origen, y un poco por contestarle, todo ello viene del plan que se hizo por el presidente Zapatero en el año 2007, el plan de inversión en energías renovables, que suponía que el Estado español daba una ayuda para infraestructuras del 40% a las empresas, algo que benefició mucho a las empresas extranjeras en perjuicio de lo que era la capacidad de las empresas españolas, que les pagamos el 40% de las estructuras. Cuando llegó el gobierno de Mariano Rajoy, lo que intentó es hacer una modificación de ley para evitar ese despilfarro por parte del gobierno en lo que eran inversiones de empresas privadas, algo en lo que tú siempre has estado bastante en contra. Y como consecuencia de la aplicación de esta ley, hubo una disminución de la rentabilidad de las acciones, y eso es lo que reclaman. Pero si en el momento en que en el año 2018 se dicta el laudo por el parte del CIADI, se hubiera llegado a acuerdos, porque esto no le pasó solo a España, le pasó también a otros países, se hubiera llegado a un acuerdo, pues posiblemente se hubiera tenido que acabar pagando algo, pero no lo que vamos a tener que acabar pagando a raíz de los procesos judiciales que van a acabar en la jurisdicción ordinaria a nivel internacional y que van a favorecer, y enlazo con lo que nos decía Nuria, de empeorar la imagen internacional de España con esos titulares en prensa extranjera de morosidad. Es verdad que en política todas las decisiones tienen consecuencias, y a veces para cuando quieres reparar un asunto, puedes tener otras consecuencias que tienen que también que ser medidas. O sea, y entonces, unos por unos y por otros, no, unos u otros habría que ver, porque posiblemente hubo un momento que se hubiera podido recurrir a los tribunales europeos, que es una de las cosas que legara a España, pero quizá fuera de tiempo. Por lo tanto, digo que el tema jurídicamente es muy complejo, y lo que es la realidad es que en estos momentos el presidente de España, que es el de todos los españoles, nos guste más o nos guste menos. Y españoles también. Españoles también. Españolas y españoles. De todos. Es el presidente de todos, pues está dando una imagen a nivel internacional que no favorece nada a nuestro país. Bueno, es una cosa puntual. Llegamos al final ya. Ya se ha pasado aquí todo este tiempo. Solamente una cosa con relación a renovables. Renovables sí, pero no así. Que quede claro. No podemos colocar ni fotovoltaicas ni molinillos donde les dé la gana a las empresas, y concretamente alguna de las aragonesas. No se puede matar el Matarraña o el Maestrazgo colocando molinos en cualquier sitio. Lo que pasa es difícil, Luis, querer invertir en renovables y no querer molinillos y placas. Eso a veces va... No, pero se puede invertir, se puede colocar en sitios diferentes, todos los controles y no matar el futuro turístico de esa zona. O por ejemplo cuando querían hacer pantanos en el río Aragón, que mataban todas las infraestructuras de turismo de aventura. Pero es difícil los límites, a veces el equilibrio. Para eso están los informes. Bueno, creo que despedir. Gracias a los dos por esta tertulia tan distendida, tan amable y tan real. Gracias. Muchas gracias. Venga, bueno. Un placer.